Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido a petición de un suscriptor, pero bueno, puede servir para saber identificar cuando hacemos las inyecciones de los fosfitos y fosfonato. Tenía este vídeo antiguo, no recuerdo si subí un vídeo porque hablé de tantas cosas cuando hice las inyecciones, pero un vídeo para que se sepa, se empiece para la gente que tiene algún árbol afectado y ha puesto en práctica esto de las inyecciones de los fosfitos de potasio o fosfonatos de potasio, se le conocen más. Antes se le conocían más por los fosfitos, pero por España se les conoce más por los fosfonatos. Viene a ser lo mismo, fosfonato de potasio. A esta planta se le hicieron unas inyecciones. Esta es la planta, ya la he sacado en otros vídeos, la planta de las inyecciones. Se le hicieron 2 tratamientos. Y como sé yo, aquí pasaron 2 cosas, pero lo importante de este vídeo es cómo aprender a identificar cuando ya la planta está teniendo demasiado exceso de estos fosfonatos, o sea, ya le estamos poniendo demasiada dosis. Yo tengo unos vídeos, mirar plantas de los pinchazos, cómo se le hizo, doy las dosis, pero aquí vamos a ver eso que le está pasando en las hojas, que se ve claramente que ya está siendo mucho estos fosfitos, estos fosfonatos que le estamos poniendo ahí, como si fuera en vena nosotros, vía vascular en el tronco. Bueno, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita, que da like, que comenta. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, que me contacte por ahí. Sobre todo la gente que se está iniciando en esto, el cultivo del aguacate. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa, me habláis por ahí vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta, para que aprendas tú a identificar cuando a la planta le faltan todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, los vemos todos ahí. Es un vídeo de 1 hora, está bastante bien. Cualquier cosa me habláis por ahí vía WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Si nos fijamos en esta misma hoja, estamos viendo cómo la vena de la hoja se pone morada. Esto lo sé porque ya practiqué en otra planta anterior y me pasó esto, pero yo no sabía que era esto y le seguí inyectando. Y veis ahí cómo eso se empieza como a poner en algunas hojas. Se empieza como a poner la vena de la hoja y esa parte morada. Vemos esta hoja ahora también. Ahí estamos viendo esa hoja. Se ve claramente. Y también he tocado la hoja y casi que se me ha quedado en la mano. ¿Veis? Esas venas de la hoja morada. Eso es por un exceso de fosfonato. Eso quiere decir que ya tenemos que retirar las inyecciones. No debemos de llegar a este punto. Yo por bruto, por seguir investigando, seguir probando, le hice 2 tratamientos. Con uno ya hubiera bastado. Yo le hice 2. También decir, el primer tratamiento que le hice, la primera vez que inyecté esos fosfonatos mezclado con agua, la planta en cuestión de media hora absorbió todo el líquido. Sin embargo, a las 2 semanas que volví a hacer el tratamiento, me di cuenta de que puse las inyecciones, puse las jeringas con el elástico y tal, como se ve ahí en el vídeo, para que haya un poco de presión y que vaya absorbiendo, intentar que absorba ese líquido ahí vía vascular por el tronco. Y me di cuenta de que me puse a hacer algunos trabajos por aquí, por los otros árboles y tal. Y cuando fui a ver las jeringas, vi que prácticamente no había absorbido líquido en cuestión de 1 hora. Sin embargo, en el primer tratamiento vi que se absorbió muy rápido el líquido. Entonces eso también nos puede dar un indicador de que la planta, pero no hay que llevarse por eso. Normalmente las dosis ya las dije en otro vídeo. Bueno, ahí estamos viendo para que lo veáis, que es cuestión de lo que se trata este vídeo. ¿Veis cómo se ven en algunas hojas? Empiezan a aparecer la vena de la hoja, cómo se pone morado. Eso está indicando ya un exceso de fosfito o de fosfonato en la planta. ¿Veis? Ahí también tenéis otra hoja que se empieza como a poner un poco morada la vena. Y sin embargo no es en todas, sino en alguna hoja. Pues ya ahí tenemos que retirar las jeringas para tampoco porque si no se le cae la hoja y va a entrar la planta en más estrés
y no es lo que queremos. Queremos hacer algunas que otras dosis. Después a esta planta, por eso digo, podéis buscar aquí planta de los pinchazos, se le realizó la pintura. Se le realizó la pintura con los fungicidas, aparte de las inyecciones se le hicieron las pinturas y se le ha estado poniendo también lixiviados de humus de lombriz. Como no tengo tantos, ahora también está haciendo un poco de frío, las lombrices se están reproduciendo un poquito más lento, pero en primavera tendré bastantes, si no pasa nada, si todo va bien. Y para ir incorporando también esto que he estado hablando, esta más microbiología en todo, no solo en este, sino en todo, para aumentar eso, la microbiología benéfica del suelo y todas estas cosas que hemos estado nombrando en los últimos vídeos. Pero se le ha puesto un poco también de esto y la planta parece que va mejor. Yo siempre estoy sacando vídeos de esta planta y se ve que ha mejorado. Es una cuestión de todas las cosas, pero veis ahí como la vena de la hoja, ahí lo señalo con el dedo para que se vea mejor, como la vena de la hoja, de algunas hojas, no de todas, si nos fijamos no todas están moradas, no todas, pero algunas se empieza a poner, ahí lo vemos claramente, como esas manchas de color morado, significa que ya está habiendo demasiado fosfonato dentro de la planta. Entonces tenemos que quitarla. Ese sería el momento ideal para sacarla. Pero no debemos de llegar a esto. Normalmente la dosis, ya la he dicho en otros vídeos, la dosis de los pinchazos de los fosfonatos, voy a recordarlo a lo rápido. Cada 5 milímetros de fosfonato puro mezclado con 10 de agua serían 15 mililitros en total, pero del producto activo serían 5 mililitros por metro de diámetro de planta. Por ejemplo, esta planta puede tener unos 4 metros y medio a lo largo, más o menos, de diámetro a lo largo. Pues entonces serían unos 4 pinchazos de 5 mililitros. ¿Vale? Porque son 4 metros, entonces serían pues 4 pinchazos de 5 mililitros. No es tan recomendable ponerlo puro, más recomendable esos 5 mililitros ponerle 10 mililitros de agua y serían 15 mililitros. 15 mililitros de esa mezcla por cada metro de árbol. Esa sería la dosis que yo me estuve informando y no tuve ningún problema. Es más, la planta lo absorbió en cuestión de media hora y no pasó nada de esto de la hoja con estas manchas. Esto fue de una segunda dosis que yo le apliqué. Que empezó la planta a absorber un poco y le empezó a pasar esto en las hojas. Esas venas moradas yo creo que se identifica bien. También decir eso, que la planta ella misma empezó a absorber muy lentamente este producto. Esto nos puede dar también pues a pensar que ella misma, la planta, no quiere absorber ese líquido. Pero bueno, ahí lo estamos viendo, esa vena de la hoja. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que se aprecie bien a la pregunta de este suscriptor, no me acuerdo su nombre. Y intentaré poner el título para que la gente cuando busque pues exceso de fosfonato o algo de esto aparezca el vídeo y quede claro. Para que si empieza a aparecer esto en la vena, pues sepamos que tenemos que retirar las jeringas y no debemos de ponerle más de este producto, por lo menos durante pues bastantes meses, por lo menos medio año, si queremos repetir otra vez el tratamiento, quizás más de 6 meses seguro. Bueno, un saludo.